2006. Aumenta de manera alarmante la tasa de suicidios en Jalisco. Nuevo festival en la ciudad. Tiene como encomienda la prevención del suicidio. Y gana tus boletos para Arro por la Vida diciéndonos cuál es el número de atención en crisis. Rock por la Vida, el primer festival con causa en México. Esta es una combinación que salva vidas. Que salva vidas, que salva vidas, que salva vidas, que salva vidas. Antecedentes. Jalisco es la segunda entidad con más índice de suicidios en edades entre los 18 y los 25 años. Mientras la cultura ignoraba esta problemática, Máxima FM y el Instituto Jalisciense de Salud Mental crearon el primer festival del mundo contra el suicidio, haciendo de la música un sinónimo de vida. No recuerdo cuál era el porcentaje que nos dijeron, pero que había mucho suicidio de jóvenes en Jalisco. El fenómeno suicida se ha incrementado a nivel mundial y ha disminuido la edad de las personas que cometen suicidio. La medición regularmente se hace a partir de los 10 años y son pocos los casos de niñas, niños o adolescentes que mueren por esta causa. Sin embargo, cada vez se van presentando más ante la Organización Mundial de la Salud. Fue como un golpe muy fuerte el saber que nuestro estado representaba a nivel nacional como un liderazgo de algo que pues está de la chingada, ¿no? O sea, nadie quiere ser número 1 o número 2 en suicidios a nivel nacional. De acuerdo con el reporte Health Evidence Network, publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2019, hallazgos demostraron que, como agente de prevención y fomento a la salud, la música fomenta comportamientos que promueven la salud. La música ayuda a prevenir enfermedades. La música desarrolla las nociones de cuidado colectivo. La relación entre el cerebro y la música es bastante compleja en el sentido de que activa áreas cerebrales o facilita la acción de áreas cerebrales relacionadas con memoria. Estas áreas cerebrales, al relacionarse con memoria, jalan recuerdos también, pero además hay un elemento muy importante que tiene que ver con la sincronización que generamos con la música. En ese sentido, una música intensa o acelerada genera un cambio físico que acelera hasta el ritmo cardíaco, y una música lenta o tranquila reduce tu carga física. Ahora, la modalidad de emoción que le pongas al bajón o a la subida ya depende de ti. También se demostró que, como agente terapéutico y de tratamiento, la música ayuda a personas que han sufrido enfermedades mentales. La música refuerza la atención en personas con enfermedades mentales agudas. La música ayuda a mejorar a personas con trastornos neurológicos y problemas de neurodesarrollo. La música asiste en el manejo de enfermedades no comunicables. La música es un factor benéfico en el tránsito de la vida a la muerte. Supongo que es como decía Platón, la música le da alas a la mente. No puedes entender la historia de la humanidad sin contemplar la música. Indisoluble, es sinérgico, autoorganizativo, es imprescindible, probablemente sea la expresión humana más genuina. Cuando a una persona
Cuando una persona se quita la vida, una parte de nosotros también se muere. Pues casi todo el mundo es el que aprieta el gatillo. Todo esto, todas estas canciones, todas estas bandas, todos ustedes, todo esto es por la vida de todos y cada uno de los seres humanos. La música puede ser una terapia en ese sentido cuando la usas para regular, es decir, para salir de ese hoyo emocional en el que te estás metiendo o para sacar todo el cochinero que se te acumuló en el día, la semana o el año, ¿no? Según la Organización de las Naciones Unidas, la juventud inicia a los 15 años y se extiende hasta los 25 años. El suicidio es la segunda causa de muerte en población entre 15 y 29 años. Una música puede ser desde conducirte a un estado sumamente displacentero o disfuncional o ponerte en un estado en el que realmente recuperes energía y visión como para resolver un problema. Se estima que 300 millones de personas en el mundo sufren depresión. El suicidio ha ido cambiando de edad. Si ves la historia, pero de hace 60 años, no, el suicidio original se daba en adultos mayores. Ajá, y ahora vamos en los adolescentes. Las tasas más altas de suicidio están ocurriendo en adolescentes. Pues un día yo estaba leyendo el periódico Mural y venía una nota muy grande donde decía que Jalisco era el segundo lugar en suicidios a nivel nacional, en los jóvenes entre 18 y 25 años. Y lo alarmante de la nota era que era en número de casos, no en porcentaje. O sea, literalmente se suicidaban más jóvenes en Jalisco que en la Ciudad de México. O sea, la gente no habla del suicidio, la gente oculta cuando las muertes son por suicidio, no les gusta que les hagan autopsias, no se sabe, dicen que se mueren de otras cosas. En ese momento fui a ver a la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado cuando Emilio era el gobernador. Les propuse hacer un concierto, justamente para pasar el mensaje a través de la música. Esta noche estamos aquí por la vida. Estamos respirando, estamos vivos, tenemos oxígeno. Nos vamos a disfrutar no solo esta noche, sino todas las noches con las que tengamos vida, todas las noches con las que podamos respirar. Al otro día nos levantamos contentos porque ahí está el sol, porque están los árboles, porque están ustedes, porque está la gente. Guadalajara, para demostrarle a la luna que estamos vivos, nos fuimos brincando a Guadalajara. La OMS estima que las víctimas de suicidio en el mundo podrían ascender a 1.500.000. Capítulo 1. La música como fotografía. Buenas noches, ¿cómo se la están pasando? Me parece muy interesante esta metáfora que haces de la música con una fotografía y sí, sí sería así, o sea, sí nos jala recuerdos. Los recuerdos, los aprendizajes dependen del estado y las emociones son estados. Entonces sí, la música te genera un estado. De hecho, su función principal es ponerte en un estado y cuando tú la tocas es generar un estado. Entonces, esa afirmación es totalmente correcta. Te va a jalar un tren de recuerdos conectado a ese estado. Claro, te llevan a momentos, que si te llevan al primer beso, a la primera vez con él, con ella, con tu chica, etcétera, o cuando te casaste la primera vez, o cuando te divorciaste, o cuando rompiste, o cuando tuviste a tu primer hijo. Sí, claro que son las canciones, la música, son momentos de nuestra vida y se convierten en nuestro soundtrack. Cuando estaba muy chavito hicimos un viaje de camping con mi familia hasta Chihuahua, por carretera, y llevábamos varios discos y un tío mío me había regalado el en vivo de los Kings, The Kings Are Alive. Entonces ese disco, particularmente la rola de Lola, se me quedó
tatuada, pero me sé todas las rolas de ese disco. Y encontré en un vago recuerdo que tenía desde mi infancia una canción que me ponía mi papá de Chuck Mangione, se llama Feel So Good, solito así de trompeta. Esa canción la reencontré, la busqué, no recordaba cómo se llamaba, ¿no? Total, un día así buscándole ahí en la computadora, fui a dar con la canción, la escuché, haz de cuenta que me transportó a aquella época cuando estaba morrillo con mi papá, mi mamá, mi hermana, y me trajo mucha alegría y empezó como que esa canción a darme buena vibra, buena esperanza. Desde muy morrito escuchaba la radio y me prendía las rolas, ¿no? Desde muy morrito soy adicto al rock and roll. Me trae mucho recuerdo Low Rider de War, que pues esa canción es del año en que yo nací, pero mi papá seguía escuchando War hasta los 80 y tantos, o sea, hasta 1980 y tantos. Air, Wind and Fire, o más bien bandas, más que canciones, pero me acuerdo de Wind and Fire, me acuerdo de War, me acuerdo de Kool and the Gang. O sea, como que a mi jefe le gustaba mucho el punk y todo ese cotorreo, y al mismo tiempo el rock, me acuerdo también mucho de Kiss, me acuerdo mucho de Iron Maiden. Pero sí, yo creo que de las canciones más representativas de mi vida por ese rock de Cashman. A final de cuentas, digo, estamos hablando de que estaba niño. Mientras mis amiguitos tenían el disco de Parchís, yo tenía el disco de Shout at the Devil, güey. Entonces, realmente escuchaba otra música. Yo, cuando pienso en canciones que me llevan a momentos lindos, pienso como en la película Ratatouille, como cuando el crítico Antonigo prueba el Ratatouille y se va a su infancia. Yo también me pasa con la música. Pienso en el disco de los Beatles, A Hard Day's Night, y en la canción If I Fell, que me marca mucho un momento de mi vida, de mi niñez. Escuchaba mucho a The Cure, mucho a los Smiths. Sí, yo creo que los Smiths me han de haber ayudado en algún momento a sacar tristeza y a sacar frustración, ¿no? Y entonces, sí, yo creo que los Smiths, fíjate, no me había dado cuenta hasta ahorita que lo estoy pensando, ¿no? Hay un momento donde sentí que tenía una conexión con la música muy fuerte, que es con un disco raro de Queen, porque no es seguramente de los favoritos de los que son fanáticos de Queen, pero el disco de Flash Gordon me llevó a unos lugares impresionantes. El momento en el que el video Flash Gordon empieza, hay como una pelea en una fiesta o en una presentación que que casi no es rock, porque es medio un chiste del rock, pero para mí en ese momento debería tener 6, 7 años, no sé, fue como crearon en mí la necesidad de tocar un instrumento y expresarme por medio de ellos, que es algo muy importante también para la salud mental, es algo que ayuda mucho a sacar cosas del interior. En mi casa se oyó muchísima música colombiana, como la cumbia, obviamente, que estamos hablando hace un rato de mi familia, como toda esa parte de tropical ha sido muy fuerte, pero también lo mismo los Beatles y Frank Zappa. Entonces, como que tenemos como esos dos lados y creciendo, pues, desde, no sé, Willy Colón y Héctor Lavoe hasta, no sé, tango. En mi casa se escuchó muchísimo tango también. Y ya, digamos, siendo un poquito más grande sería como Soda en su momento también para nosotros en general. A principios de los 90 fue como una gran revelación, ¿no? Desde muy chava me acuerdo de haber escuchado desde Violeta Parra, Serrat, Mozart, Schubert, Bach. Hablando de enfermedades mentales, hay enfermedades sonoras, y la enfermedad sonora que padecemos los latinoamericanos muy particularmente es la esquizofonía. Es decir, tenemos múltiples personalidades sonoras. Escuchaba a Cepillín y escuchaba a Kiss, güey, al mismo tiempo. En una biche loquera. No, bueno, de chavito, pues Pedro Infante, mucha música clásica que oía mi abuelita en su tocadiscos a todo volumen, y no había forma de que te atrevieras ni a levantar la aguja porque nos iba mal, ¿no? Me acuerdo mucho en particular de dos, y son porque en ese entonces, pues cuando recibía su domingo, te ahorrabas y yo lo que quería era ir a comprarme mis discos, ¿no? Entonces fue Another Brick on the Wall de Pink Floyd, que tenía el disco en 45, y Rock Lobster de los B-52.
A esos discos les di demasiadas vueltas. Y otro que también después de eso me compré Heartbreaker de Pat Benatar y también me volvió loco. Entonces sí andaba como en el hard rock de los 80s. Yo de repente decía, pues mira, allá tienen a Madonna, aquí tenemos a Yuri. Allá tienen a Michael, acá tenemos a Emanuel. O sea, de alguna manera como que también teníamos pues, nuestra cultura, es bien choncha en la música, pero pues, con toda la inyección anglosajona también decías, ay, güey, pues aquí también hay talento, también la gente compra estos discos, las tías, las hermanas más grandes los escuchaban. Era muy cagado. Eso es bien bonito, ¿no? Que tengas esa libertad y cero prejuicios. Conforme vas creciendo te vas poniendo más prejuicios, como vas envejeciendo te los vas quitando otra vez. Capítulo 2. La dictadura de los likes. Y la distancia del mar, solo te veo en el monitor. No me levanto todos los días con la necesidad de ver cuántos likes tuve, ni cuántos seguidores tengo, ni sabes. Eso es maravilloso, güey, tener esta dualidad de vida, porque este es mi teléfono realmente, está prendido. Tengo un mensaje, ahí pueden ver que tengo un mensaje, que pues, es porque sí lo uso. Pero mi mujer me ayuda a manejar lo de mis redes sociales y todo ese cotorreo. Y empezamos a bromear con el Instagram y fue algo súper grato, número uno, porque ha sido mi primer medio de comunicación, mi canal de comunicación donde tengo comunicación directa con la gente que escucha mi música y con la gente que piensa o tiene ideas similares a las mías. Y número dos, me he dado cuenta que tengo como un comediante de closet. Estoy de acuerdo con que haya cambios, que la gente no se quede sentada, que no se quede en su zona de confort, que sean proactivos, pero también que no se quieran subir a cualquier tren del mame que ven y que por lo que vean quieran ser parte y que se suban a un trending topic o lo que sea. O sea, nadie les pidió su opinión. Aparte, si no han hecho nada en su vida, güey, pues no pueden ser opinólogos, ¿verdad? Entonces, pues zapatero a tus zapatos. No tengo amigos, ni nadie quiere estar conmigo. Lamentablemente ahora la gente se agarra y se escuda detrás de una red social pues para sacar sus frustraciones, es el real. Pero qué tan valiente eres realmente para ir y hacerlo y decirlo, ¿no? Y no hay tolerancia en las redes sociales. Entonces yo creo que no hay que clavarse tanto, o sea, sí, está bien. ¿Tú crees eso? Ok. La red social te permite muy fácil una máscara. Entonces tú ves la red social y puedes ver una familia perfecta, pero en cuanto se acabó la foto, ves que es un desastre, ¿no? O así de sencillo, te metes filtros, ¿no? Y entonces de repente en la red ya eres una chica y yo que estoy todo peludo y todo puedo aparecer sin pelo y ahí nos perdemos, porque entonces las máscaras con este elemento de que refuerza de los likes y de todo este rollo, pues es muy fácil irle disparando elementos a las máscaras que nos van generando más likes, más atención y otras cosas. Entonces manejamos una vida que pues no es la real. Y cuando otro que se le está pasando mal ve las máscaras de todos los demás, de sus vidas tan bonitas, sus viajes y todo tan perfecto, pues se va para abajo. Creo que ahorita lo más grave es la influencia directa que tiene el hecho de que tú estés viviendo la fantasía, la vida ideal de toda la gente, te lleva a la depresión. El hecho de que tu scroll estés viendo una ilusión de la vida increíble que vive toda la gente. Porque nadie se toma una foto fea y la publica. Ni nadie se va a poner en un mal momento. Todo el mundo pone los highlights de su vida, tratando de dar lo mejor que uno tiene para que eso sea la que la gente conozca de mí. ¿Sí? Y escondiendo todo lo que no quieres que vean. Ya estoy un poco hasta los huevos de las redes. Yo muchas veces he pensado, yo por ejemplo me salí de redes hace mucho tiempo, yo tengo un Instagram y paré de contar como para ser social. Y siento que Internet le dio una voz a todo el mundo, pero eso no quiere decir que todas las voces tengan que oírse, eso no tiene absolutamente nada que ver. Sí entiendo que cada uno tenga una opinión, pero a mí ¿por qué me va a interesar tu opinión sobre mí?
A mí no me interesa, ni para bien ni para mal, está bien, no digo que no lo tienen que vanagloriar y es que me parece chingón. No, nosotros hacemos música, pero nosotros no somos políticos, nosotros nos estamos robando plata, nosotros nadie nos tiene que hacer una auditoría de ni mierda. Yo siempre le he dicho, como que nosotros no le debemos nada a nadie, si a usted no le gusta la banda, go home, como que chao, adiós. Pero esa vaina de que es que cree que uno les está debiendo algo porque hace música, brother, ve y dile a tu presidente o a tu ministro o a tu alcalde que son los que se están chingando todo. Y los que nos tienen jodidos, a nuestros dirigentes en Latinoamérica son los que nos tienen jodidos, divididos, pobres, con hambre. Y tú vas a ir a decirle algo a la persona que tiene una banda y está haciendo música. No jodas, brother. Estos linchamientos virtuales son virtuales. Si no quieres estar sometido a ese linchamiento, pues no estés, ¿no? Incluso si alguien se equivoca y luego pide perdón y todo, está bien, pero todo ese drama ocurre ahí, no ocurre frente a frente. Entonces yo lo que le digo a la gente, que por un lado sí está muy bien que le sintamos el pulso a las redes y que nos demos cuenta y cambiemos la actitud y que veamos todo, pero también no es un frente a frente, ¿no? A la hora de estar enfrente de otra persona, la gente no habla así, ¿no? La gente te brinca por cualquier cosa, entonces luego ya te enganchas y entonces contestas. No, pues si no les gusta, no les gusta y ya. Pasó algo muy curioso con esta generación que nos quería cancelar, ¿no? Ni siquiera cuando sacamos el último disco estuvimos en Trend Topic tantas horas. Entonces ellos gratis nos pusieron como 3 o 4 días en el Trend Topic de algo que la gente decía, a ver, entiéndelo. O sea, solo que no sepas leer no puedes entender lo que está diciendo una canción, ¿no? Entonces, no, pues obviamente nos dieron mucho más ganas de hacer canciones. Que, pues, no vamos a cambiar nosotros porque a una generación no le parece lo que hacemos, no nos escuchen. No, yo creo que nunca han ido a un concierto de nosotros, seguro. O también van al concierto, pero pues son bien rebeldes atrás de un teléfono y ahí sí tiran hate, ¿no? Bueno, pues es que todos ahora estamos como mucho más expuestos, ¿no? Y no solamente todos estamos como más expuestos a través de las redes o de internet, sino que todos también podemos emitir críticas, ¿no? Claro, me parece que el que emite una opinión debe calcular y tener en cuenta hasta dónde puede llegar esa opinión. Tienes que pensar un poquito más antes de soltar una cosa en las redes sociales. Creo que es una responsabilidad. Lo que sí es que sí está afectando mucho la autoestima y sí de repente que todo el mundo te brinque te puede generar una situación de depresión absoluta, ¿no? Pues son muy peligrosas, cabrón. La semana pasada o antepasada estaba viendo cuántas horas me paso en el celular y son como 4 horas diarias, güey. ¿Qué dices? ¿Qué estoy viendo, no? Y ya cuando lo ves así dices, pues esas 4 horas las pudiera estar invirtiendo en... Pero como lo abres y lo ves así un ratito, digo, es un arma de 2 filos, porque si lo usas bien, pues puede ser algo súper benéfico. Pero pues tienen una parte, están diseñados para ser adictivos. Porque además estamos viviendo en un momento en el que el valor de las personas depende de muchas cosas que antes ni siquiera existían, ¿no? Como por ejemplo un chavito que no tiene más de 1000 likes, a lo mejor se deprime porque alguien le hace burla de que no tiene más que 2 seguidores en una cuenta, en una red social, ¿no? Y es terrible, porque entonces los valores reales, lo que realmente importa en una persona, se quedan de lado, y entonces importa más que seas popular en una red social, cuando en realidad todo eso es superfluo, ¿no? Muy complicado con la cantidad de información que recibimos en un día no se compara a la información que podríamos conseguir, no sé, cuando tú y yo éramos chavos, ¿no? Te gustaba un grupo, tenías que comprar la revista tal, que se tardaba 2 semanas en llegar a la tiendita y luego ya la veías, ya para cuando la leías ya habían pasado no sé cuántas cosas. Y ahora en un instante, ¿no? En 2 clics ya encontraste la información de la banda que sacó un disco ayer. Eso hablando como de las cosas positivas. De las cosas negativas, bueno, la mayor parte de la información que corre en redes y demás es negativa y quieras que no, eso te afecta emocionalmente,
Gracias, Guanato. Capítulo 3. El poder de la canción. Quiero tocar la guitarra todo el día. La gente se enamora de mí. Porque yo Me acuerdo mucho de Toulouse, porque desde niño yo antes de dedicarme a la música, a la única banda que escuchaba ensayar era Azul Violeta, que Hugo vivía donde viven mis papás todavía. Es curioso que con el tiempo te das cuenta que muchas canciones que hiciste a lo mejor desde una óptica o desde un sentimiento o desde una crisis, etcétera, se terminan convirtiendo en... dejan de ser tuyas, pues, ¿no? Y hay un momento en que ya las canciones son de la gente, ¿no? A tal grado que si de repente haces una modificación con el paso de los años y haces un arreglo diferente de una misma rola, a veces el mismo público te lo reclama, ¿no? Particularmente Toulouse como que tocó a mucha gente, ¿no? Y la sigue tocando, ¿no? para disfrutar la vida no queremos más dinero, queremos Y esa es una rola que siempre fue soundtrack de mi niñez, o sea, siempre la traigo bien presente de que nos asomábamos a escondidas a verlos ensayar, porque no nos dejaban, quién sabe qué hacían los canijos. Esa rola influyó en mí, ¿no? En decidirme, en dedicarme a la música. Muchas veces encuentro en los momentos complicados, en canciones de amigos, como Chetes o como Jumbo o como Jonás, en muchos momentos el amor complicados de mi vida o momentos críticos en los que estaba buscando alguna salida, algún problema, me llegó un mensaje por una letra de Chetes o por una letra de Jonás o por una letra de Garán, ¿se me explicó? Unos días antes o una semana antes del toquín, recibo una llamada de Alejandro Tavares, que está aquí, y me dice: Galo, el tema del festival va a ser la rola de Vivo de Fobia, pero necesito tu ayuda. Entonces yo, va, ¿qué necesitas? Necesito que me hagas una versión prendida de Vivo. Y todo lo que tocaba sonaba a cuca. Y trataba de que no fuera así. Y cuando me despierto, me meto a bañar, dije, ¿qué pendejo estoy? Insecticida al Suicida trata el tema del suicidio. Del suicidio. Entonces, ¿por qué no usar Insecticida al Suicida y Vivo? Y hacer un match. El tipo de música que escuchamos altera nuestra conducta desde el punto que va a regular nuestras emociones. Ciertos tipos de música, y en ese sentido no me gustaría mencionarlos porque dependen también de la cultura, sí se han visto más asociados con, por ejemplo, con patrones de suicidio, pero también cierta exposición a música se ha visto asociada con la reducción de aquí hay un encuadre entre música, emoción, cultura y el resultante que tú hagas con eso. Las rolas son lo más poderoso que hay. Yo a la gente que más admiro, a la gente que más sigo, son a compositores, ¿no? Cantautores. Es lo que más me gusta, es lo que más consumo. Nick Cave, Leonard Cohen, Nick Drake, Jeff Buckley, ¿no? Y de bandas en donde las canciones son las reinas, ¿no? Si algo hizo grande a Nirvana es que las rolas eran grandes, ¿no? La rola de Molotov, la de Puto, o sea, compadre, es desmadre. Y la raza, pues, quiere agarrarse el tema para hacer comidilla y hacerse el interesante, el intelectual. Oh, sí, que ahora... Bueno, me tocó ese ejemplo de Puto. Hace 25 años, la primera vez que fueron a España, se armaron, ¿no? Como los baratos allá, porque allá había hace 25 años, un comité pro homosexual que estaba bastante bien definido, que era todo un movimiento, que entonces obviamente se sintió agravado, pero si tú y yo que conocemos de la cultura mexicana, escuchas la canción, sabes que nunca hace referencia a ningún homosexual. No es una canción que hable de homosexuales. A mí me ha causado mucha incomodidad cuando estoy en un antro y la ponen y todo el mundo me voltea a ver, ¿no? O sea, me dan ganas de decir... No sé.
matón, Talila maricón, si te quieres toxicón. Sí, ha sido controversial. En Monterrey, que es un lugar terriblemente homofóbico y terriblemente católico, qué sé yo. Mucha gente piensa que yo soy gay y está bien y no me molesta en lo más mínimo, ¿no? La identidad es fluida y lo que quieran. Pero a lo que yo voy con esto es que es muy interesante ver a los de Molotov defenderse de que no, lo que estamos diciendo es que el pinche puto de Miki, Iñaki y Paco que nos quitaron a Jay. Entonces casi finalmente es una telenovela en la cual puros machines, fíjate, puros machines se están peleando a un chavito. Que toquen mi banda, no que toquen la tuya, ¿no? Jay fundó Molotov. Mucha gente no lo sabe o no lo ubica. O sea, Jay lo superfundó. O sea, Miki y Jay fundaron Molotov. En Estados Unidos hicimos una gira donde una comunidad nos siguió lésbico gay por toda la gira. Hicimos como 40 shows y en cada show sacaban sus pancartas, mantas, flyers, micrófono, no entres a este concierto, denigran al ser humano, o sea, son homofóbicos, todo, ¿no? Y 10 minutos antes de tocar, porque los grabamos con una cámara, guardaban rápido todo en una cajuela de una camioneta y se metían en el concierto. Y se la pasaban en el último día de la gira, los saludamos. Hey, amigos, qué buena onda. Pues no sabemos ahora dónde se van a manifestar, pero gracias, güey. Gracias porque así llenamos la gira. Hacían un chorro de ruido que no les servía a ellos. Al último se dieron cuenta que era perjudicial lo que estaban haciendo. Porque pues, nadie iba. Iban a un concierto de rock, no iban a una manifestación. Se considera que la música y el arte afectan de manera positiva el cuerpo humano, tanto física como mentalmente. Las canciones, las compongo yo, las llevo a mi grupo, hacemos un arreglo, las grabamos, luego las vamos a tocar en un escenario y llega un momento en donde ya la canción ya no es tuya, ya la canción es del público. Por ejemplo, ¿no? Esta canción del baile y el salón, ¿no? Yo la escribí, llegué con el papá huevo, la letra, tal, pero nunca pensamos en sacarla como sencillo. Y la gente empezó a tararear este coro, ¿no? O sea, el grupo nunca dijo, ¿por qué no antes de que empecemos a tocarla empiezan a cantar, ¿no? No, pues eso lo decidió el público y lo hicieron ellos y se ha convertido en un ritual, o sea, empezar a escuchar que la gente ya sabe que vamos a salir a tocar y empiezan a cantar esto. Capítulo 4. El suicidio, la muerte y el rock. Muchas gracias. Pues bueno, somos La Habitación Roja, venimos de Valencia, España, y estamos aquí para celebrar la vida y a veces la muerte también nos sorprende y queremos dedicar esta canción a Lou Reed, que ha muerto hoy. Es una influencia importante en nuestra carrera y dedicamos esta canción que se llama Indestructibles. Pues pueden suceder cuestiones como lo que pasó con Armando, que lo llevó a un extremo, al grado de tener que quitarse la vida. Lo que sí detonó es que dentro de esta fragilidad en la que se encontraba Armando, pues él se vio como yo creo que ya muy en la esquina y sin otra salida, y la única salida que encontró fue: ya no quiero estar aquí, y bye, ¿no? Y lo dijo él, no culpen a nadie de mi muerte, es mi propia responsabilidad, ¿no? Y yo creo que eso pues sí detonó que él, si no se encontraba en una situación, o sea, estaba más bien en una situación vulnerable, pues lo llevara a como que ya no tener otra salida más que el suicidio. ¿Por qué esas personas que tenían tal éxito social, ¿no? Tal prestigio artístico, decidieron salirse del juego, ¿no? Como dice Leonard Cohen en una de sus canciones de su último álbum, Cuando Serex iba a morir? ¿Por qué?
¿no? Entonces me parece que es un buen punto de partida para tener reflexiones a posteriori de qué podemos hacer para que eso no suceda, para que no para que no tengamos de nueva cuenta otro Kurt Cobain, otro Brian Jones, otro Jimi Hendrix, ¿no? Tantas personas que quedan después de que pasa eso, que es muy descorazonador para los que quedamos en el... Yo que lo he vivido también en carne propia con amigos y eso es muy fuerte lo que... el vestigio que deja el hecho, ¿no? Ese hecho de que alguien tome esa decisión. Entonces me parece increíble y siempre voy a apoyar esta iniciativa que realmente lo que está haciendo es dándole voz a esa gente que no ha podido decir sus cosas realmente, no en internet, sino poderlas decir como, hey, me estoy sintiendo así, ¿qué puedo hacer? Gracias al Rock por la Vida, gracias a Máxima 106 y que viva el puto rock and roll, carajo. Hagámonos mierda. Todo el mundo, por ejemplo, en una historia misógina le mete la culpa a Yoko Ono porque los Beatles se acabaron, ¿no? Pero así no hubiera existido Yoko Ono, los Beatles se hubieran acabado por el desgaste tan grande que tiene que ser responder a una industria, porque la industria te pone estándares muy altos y como además cada día está más acelerada la necesidad de respuesta, las jornadas y las respuestas de trabajo de productividad tienen que ser mucho mayores. O sea, eso es insano, o sea, insalubre para la salud mental de cualquier persona. Entonces yo realmente pues también tiendo a desmitificar esa relación música y suicidio, sino que lo veo más con una relación sistema, industria de la música y persona, ¿no? El corazón de villano me engañas, un bisturí revelo tus entrañas, y ahí en lo profundo. Por ahí del 2000, ahora sí, 2007, 2008, sí pasé por una depresión. Y no encontraba una solución, ¿sabes? De repente platicarlo me daba cosa, ¿no? Como que iba a decir la gente de mí, como que estás en depresión, pero porque, ¿sabes? Poco a poco fui saliendo. Nunca lo platiqué con nadie, eso fue un gran error. Más bien me refugié y lamentablemente me refugié varios años en el alcohol, bien denso. No hacía nada de ejercicio, mal alimentado, me dedicaba a tomar cerveza, tequila, otros aditamentos, que no me gustaría mencionarlos. Yo me la fleté solo, no estuvo chido. El escribir, el agarrar una guitarra, un instrumento nuevo, aunque no sepas tocarlo, no empezar a buscarle, empiezas a desarrollar partes del cerebro que te empiezan a alivianar y dejar cosas que te retraen y te empiezan a hundir. Las dejas atrás por buscar nuevas cosas, nuevo conocimiento, pero que te guste. Es el pedo. A nivel de cerebro estimula muchísimo aprender a tocar un instrumento y eso no significa que tengas que tener 16 para aprender a tocar un instrumento y formar una banda. Puedes tener 61, te puedes sacar covers de Led Zeppelin, no pasa nada. Entonces es una actividad que incluso debería de fomentarse, deberían fomentarlo más instancias públicas, olvidarnos de la flautita y el himno a la alegría, o sea, hacerlo de manera que realmente le guste a los chavos, nos guste a todos y nos la pasemos bien y hagamos una actividad constructiva por nuestro estado emocional, por ¿cómo se llama? Nuestra interacción con otros, ¿cómo se llama? Y por nuestro mismo cerebro, ¿no? Es un placer estar esta noche aquí con ustedes, público hermoso de Guadalajara, en este gran festival que apoya algo, que ese algo es lo más hermoso que todos tenemos en esta tierra y es la vida. Y esta canción habla de eso, de amar la vida, de soltarse ante ella y de ver las cosas un poco menos serias y abrir la mente a lo que venga. Gracias. Algo personal que les voy a platicar y no es nada raro, todo el mundo sufre de diferentes situaciones psicológicas. Yo soy un tipo que está diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo. Y antes, güey, yo no sabía qué me pasaba, güey. Y era de que no mames, ¿y por qué? Y estos pinches de ansiedad y la chingada. Entonces, de repente, cuando te das cuenta que no eres el único pendejo y que no nada más eso, sino que lo que tienes tiene nombre, güey. Cabrón, pues no es gran pedo, ¿no? Y ahí es donde te animas, oye, pues quiero tomar terapia, quiero ir con un psicólogo, un psiquiatra. Es relativamente normal, güey. O sea, no estás mal, no tienes ningún problema.
y te das cuenta que hay más gente como tú, y te das cuenta que no nada más eso, sino que hay una manera de donde te pueden ayudar, pues es maravilloso, cabrón. Ahí ya no te sientes realmente mal, güey. Yo he estado deprimido, diagnosticado con depresión. Empecé a tener insomnio y, o sea, me dormía a cierta hora así, normal, 11 de la noche y tal. Me despertaba a las 3 de la mañana y ya no podía volver a dormir, ¿no? Entonces, y estaba todo el tiempo con pensamientos obsesivos y ahí fue donde busqué ayuda con terapeutas. Y fue donde me dijeron, no, pues sí, lo que tú tienes es una depresión. Entonces, en terapia, pues hay que buscar la forma de salir de ahí. Primero identificar por qué estás así y cómo te sientes y hablarlo y trabajar sobre ello, ¿no? Pues yo desde muy morro me sentía raro, me sentía triste. Mi carnal falleció cuando yo tenía 9 años y hubo una serie ahí, hubo varias situaciones que como que se quedaron en mi cabeza y pues desde muy chavillo, cabrón, ahí con tristeza, con pensamientos locochones. Y pues tengo un poquito más de un año o sea, siempre fui al psicólogo, pero yo creía que era algo que se me iba a quitar. O que llegaba un punto donde ya no te ibas a sentir así, ¿no? Digo, ahora que también cobro más conciencia, me doy cuenta que esa madre es de tratarla a diario, cabrón. Y de estar bien atento a estar haciendo lo que uno tiene que hacer, porque realmente algo de lo que he aprendido es que estar mal no es fácil, pero es muy cómodo. Te tiras a que el barquito te lleve a donde quiera ir. Y estar bien requiere de que te levantes todos los días y hagas cosas que no quieres hacer, tal vez, como hacer ejercicio, como meditar, como orar, comer bien. Y sí cuesta más trabajo, cabrón, pero pues vale la pena, ¿no? Bueno, la otra, pues sí, la más fuerte, sí, evidentemente fue el fallecimiento de Arturo, que ahí está atrás y siempre está aquí. Pero sí, fue una semana antes del Auditorio Nacional. Íbamos a hacer la presentación de Primario y el lunes de esa misma semana tocábamos el viernes y el lunes falleció. Le dio un ataque al corazón fulminante. Entonces, pues fue muy duro, ¿no? No queríamos, estábamos a punto de cancelar. El show era sold out, ya estaba sold out. Eran 2 auditorios, creo. El primero estaba soldado. Y no queríamos hacerlo. O sea, en ese momento era vamos a cancelarlo o posponerlo. Y su mamá en su funeral nos dijo que él hubiera estado muy contento, que era lo que más le emocionaba era hacer ese concierto. Y nada, güey. Duro. ¿A ti quién te dice, mi Eric? ¿A ti quién te dio la noticia? Paco. Complicado. Otra. ¿De qué te acuerdas? Dale. Capítulo 5. Rock por la vida. Te queremos vivo para cantarlo. Recuerdo uno con Café Tacuba. Fueron varios, la verdad, y siempre fueron buenos, desde el primero que tocamos hasta el último, y fueron cambiando tiempo al tiempo los venues y las bandas, y nosotros cada un par de años podemos participar de ese festival hermoso que es el Rock por la Vida, y ojalá que sean muchos más. Mi mejor recuerdo del Rock por la Vida fue el primer Rock por la Vida que fui y me tocó ver a Molotov. Los vi de atrás del escenario en esa ocasión. Nunca me había tocado vivir cómo viven las bandas desde atrás del escenario. Toda la intensidad, el cansancio, el ímpetu que le ponen. También algo que es muy importante para mí fue poder ver las caras de las personas, ver cómo disfrutaban, ver cómo se desconectaban de cualquier otro tema que tuvieran en la realidad. Lo más importante de Rock por la Vida es que es rock con causa. El papá de mi novia tuvo un intento de suicidio
Y esto obviamente me tocó de primera mano porque me llevó a entender lo que vive un sobreviviente de suicidio y las personas que lo rodean. Cuando voy al festival, entiendo cómo funciona, veo sus dinámicas, me emociona ver niños al lado de sus papás cantando canciones de esos artistas que yo también, que a mí también me emociona y que también valoro. Ver el show de Los Auténticos Decadentes, positivo, propositivo, emocionante. Y todo esto que viví me conmovió mucho y dije simplemente, es muy posible que lo que acaba de pasar en Medellín haya pasado porque esta persona no tenía las herramientas a la mano y no entendía qué hacer con esto que estaba viviendo. Y esta es una gran herramienta que tiene que llegar a la ciudad. Y a partir de allí, un año después, se planteó la posibilidad de desarrollar la primera edición de Rock por la Vida en Colombia. Pues que es muy valioso que también los festivales, así como las bandas se tienen que tratar de algo, creo que los festivales también se tienen que tratar de algo. Estas son entre las cosas y de verdad Guadalajara, qué placer estar con ustedes. Hemos crecido también con el festival, gracias al festival. Y sí, pues Rock por la Vida, que te digo, o sea, ha sido ahí donde nos hemos puesto al día, ¿no? Con la gente. ¿Saben qué noche es esta? Es mentira, eso no brilla y sale de noche. El mejor recuerdo de tocar Rock por la Vida es justamente una fiesta, una celebración, un show gratuito, masivo, que ya la gente sabe que existe y que va con ganas a disfrutar y es un encuentro con un público tan lindo. Este tipo de festivales propone la charla y la hace amena porque es mediante música, mediante cultura y mediante reunión, y no la hace tan solemne, porque en la charla solemne generalmente el que tiene ese problema seguramente tiende a escapar de esa charla. Nuestra presentación en ese Rock por la Vida en el Telmex, la verdad es que la recuerdo como si fuera ayer. Tuvimos una reacción muy cálida por parte del público, que recuerdo no conocía de nada al grupo. Yo asustado, no sé por qué en Guadalajara siempre me causa más trip tocar porque me conocen, o sea, es gente que a lo mejor no puedo encontrar en la calle, no sé por qué, pero definitivamente pues estar en un festival que va en pro por la vida, con todo y los trips, siempre es bonito tocar, siempre es bonito subirse a un escenario. La gente va a divertirse, pero también tiene esa otra parte de información, ¿no? De decirle al joven que si en cierto momento se siente triste o deprimido o una depresión crónica, ¿no? Una depresión así leve o algo, o cualquier sentimiento que tengan negativo, ¿no? Y si este sentimiento persiste, pues hay formas de trabajarlo, ¿no? De hacer algo con ello y no llegar a este punto crítico. Y también el decir que la música sirve para sanar, ¿no? Que yo creo que eso es importante decirlo. Estrechar tus manos y regalarte unas pocas emociones. Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir. Yo lo puedo ver con ciertas bandas que han empezado igual que nosotros y que han estado trabajando y veo cómo el festival les da la oportunidad, la continuidad, ¿no? Si ven que van mejorando, van trabajando, un mejor spot, los invitan a los previos. Creo que es una plataforma excelente para el talento local y emergente. ¡Todos! ¡Vaquero negro, vaquero negro!
Vaquero negro, vaquero negro, vaquero negro, vaquero negro, vaquero negro. Me acuerdo mucho la de Van of Bitches y era como el escenario ideal para tocar 45 grados, porque fue una de las primeras que tocamos 45 grados, fue en el 2012. Vamos a tocar este pinche cumbión con madre. Y también festejando el festival porque nos cumplió todo el rider. Le pedimos un sol de arriba de 35 grados, nos lo trajo. Gracias a la gente del festival y les vamos a dedicar esta canción que se llama Noreste Caliente. ¿Cómo llegó a Monterrey? 45 grados y un chingo de cervezas y un montón de sombreros. Y me acuerdo que había un chingo de gente. Se puso loquísimo el desmadre. ¡A huevo, guanácoles! Buenas noches, mamilas. ¿Ya? ¿Ya? Está chingón. Que tenga un mensaje, que tenga un motivo, también es básico. Porque, pues, festivales de música hay muchos, pero no todos tienen ese plus, ¿no? Es ganar, ganar. Nos divertimos, se toman acciones en términos de un problema social bastante relevante y como es problema social, pues es responsabilidad de todos. Entonces, qué bueno que alguien esté atendiendo esta responsabilidad, además del área de salud, ¿no? Es decir, que podamos pegar por varios lados, porque no nada, o sea, ni médicos ni psicólogos tienen la solución ni respuesta total. Entonces, todo el que pueda abonar, pues qué bueno y bienvenido, ¿no? Ese día tocaba Crápula, me acuerdo también, y atrás habernos encontrado con Saúl y haber hablado con Saúl, que hablamos una chingonería de todo, como que me dio como el man me dijo algo que a mí nunca se me va a olvidar, dijo como, chido, pero nunca crean que llegaron. Creo que mis momentos más especiales fue cuando hicimos un Rodo Padilla, que te acuerdas, Alex, que te dije, ¿por qué no le hacemos un mini-me a Saúl Hernández? Y entonces le mandamos a hacer un mini-me que estaba pesadísimo y lo traje cuidando todo el Rock por la Vida, así, que decían, y tu hijo y yo, no me lo toquen porque si se rompe no le vamos a poder entregar nada. Y ese Rodo Padilla, que es un Saúl Hernández en gordito, se lo entregamos al final de la presentación a Saúl en ese Rock por la Vida. Y el reconocimiento dice así: a nombre del Rock por la Vida, otorgamos el presente reconocimiento a Saúl Hernández. Saúl Hernández, por su trayectoria como músico y compositor, por ser un ícono del rock y una piedra angular en el rock en México. Y fue algo muy especial, él no se lo esperaba. Fue también una vez en la que él leyó una de las cartas que alguien le escribió, y creo que Saúl es otro de los que siempre ha sido parte fundamental del mensaje de vida, del compromiso, y ese fue muy especial porque le dimos su premio de parte de Rock por la Vida por todas las vidas que también le han impactado. La máxima figura del rock en México, señores, Saúl Hernández. La verdad es que nosotros, y lo quiero platicar ahora, en el staff, es la primera vez que hacemos un ícono en el Rock por la Vida y lo platicamos mucho, salieron muchos nombres y yo desde el principio dije, si alguien lo tiene más que merecido, este reconocimiento es Saúl Hernández, y de verdad estamos muy contentos, Saúl, porque ha estado aquí, porque seas un emisor de luz y de este mensaje de vida que damos en el Festival de Rock. Lo único que puedo decir es, hay un son que dice, para expresar lo que siento, me falta idea, me falta espacio, idioma y pensamiento. La verdad, felicitarte, Saúl, y agradecerte neta, eternamente. Cada vez que yo le he pedido a Saúl ayuda para este Festival de Rock por la Vida, él ha estado dispuesto. Desde la primera ocasión que lo platicamos, me dijo, es algo importantísimo, y a veces a él no le gusta que hablen de esa labor que hace social, pero yo creo que es bien importante que lo haga una persona, pues líder para los jóvenes como lo es, ¿no? Neta, gracias, Saúl, siempre por esa disposición y por esa luz. Él es Damián. Me acuerdo que estaba muy contento y hubo un momento en donde sentí las ganas de estirar y gritar al aire que estaba aquí. Lo sentí muy fuerte, sentí una alegría que dije, quería estar aquí, ahora estoy aquí, disfrútalo. ¿Y qué gritaste?
No grité, o sea, sí, mi cabeza no supo qué hacer de la alegría, pero solo alzó los brazos y gritó. Fue lo único que hice. Me acuerdo que estaba en el slam, sentí la emoción, ni hice eso. Mira quién viene ahí. Pues dímelo. ¡No! Hola, ¿bien y tú? Pues mira, iba pasando por aquí. ¡Qué chido! Soy tapatío, no marachero. Soy muy chelero, pero no soy un bandero. Me voy a Europa a lavar platos, pero regreso y soy el rey de Guanaco. Ahora resulta que la gente alaba un Rastafari, y que la droga y los pistolazos son de nuestra sociedad. Estar arriba del escenario y ver que la gente pueda ser extremadamente feliz como lo fuiste tú, me deja sin palabras. Tuve un problema de difícil solución.